Buenas tardes compañeros, me presento, yo soy Maximiliano Vera Álvarez. Hoy vamos a presentar el tema 7.5 y 7.6 junto a mis compañeros Miguel Alexis Hernández Teroba y Yareli Hernández San Pedro. Y continuamos presentando el video que nos tocó para exponer el día de hoy. Tema 7.5. Forma de soberanía. La soberanía es el poder de decisión que le corresponde al Estado independiente en México. La soberanía reside en el pueblo y emana de este todo el poder público. Está constituido para que beneficie al pueblo. El pueblo puede cambiar o modificar de la forma de su gobierno. En la Constitución política encontramos la llave para entender la forma de gobierno en México. El pueblo determinó en constituirse en una república representativa democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. El pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, los cuales son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto quiere decir que cuando el ciudadano ejerce su soberanía, por medio del voto transfiere su soberanía a quienes son ahora sus representantes, quienes tomarán la decisión a favor del pueblo. Formas de soberanía según Jean Bodin. En el año 1516 escribe los 6 libros de la República, mejor conocido por su nombre más corto, la República. Él dice que las formas de soberanía que se manejaban eran las siguientes: la monarquía real o legítima, la cual es cuando los súbditos se basan en las leyes del monarca. Estas leyes suelen ser naturales y de su razón natural o de sus bienes. 2. La monarquía señorial. Esta nos dice que, por ejemplo, si un príncipe se había hecho señor de los bienes y de las personas por el derecho de armas o un buen liderazgo, gobernando a sus súbditos como padre de familia o, en su caso, tratándolos como sus esclavos. 3. La monarquía tiránica. Esta forma de soberanía era cuando el monarca despreciaba las leyes naturales y abusaba de las personas y los bienes de sus súbditos. Bodin nos menciona que el soberano solo puede ser uno. Asimismo nos dice que el soberano debe acatar correctamente la ley natural y éste condenaba casos poco honorables. Esto sí se beneficiaba la finalidad de la soberanía. Así también él decía que según en quien recaiga la soberanía, tendríamos un tipo de estado diferente. Por ejemplo, si la soberanía recae en el rey, se llama monarquía, pero si lo hace en unos cuantos, es aristocracia. Si el poder soberano reside en el pueblo, es democracia. Él decía que también la forma de soberanía se dividía en absoluto y perpetuo. El absoluto no admite división ni limitación y es considerada como perpetua e indivisible, puesto que el monarca no está sujeto a ninguna ley. Por el contrario, el perpetuo nos dice que debe de ocuparse de por vida. Es Marie Aurault, también llamado Voltaire, 1694-1778. Él sostenía que los reyes en Francia eran inútiles por la forma en la cual ellos ejercían la soberanía en el Estado. Él creía que hacer menos, castigar, privar de la libertad a la gente que no provenía de una buena familia o que no tenía la economía o los recursos suficientes era una injusticia. Él más adelante radicalizó sus planteamientos al señalar los reyes que habían que destriparlos y ahorcarlos. Con sus propias tripas, estos mismos los señala en el libro Libertad del Hombre y Tolerancia. Según John Locke, el cual escribió un ensayo titulado Tratado de un Gobierno Civil, en este ensayo el pensador expresaba su oposición a la teoría del poder divino de los reyes, ya que los reyes en ese tiempo justificaban su poder y la forma en la cual ejercían la soberanía en Inglaterra, argumentando que ellos eran elegidos por Dios, a lo que John Locke criticaba y se opone firmemente al decir que, para poder entender el poder político correctamente, es necesario entender que el hombre se encuentra en la naturaleza en perfecta libertad e igualdad. Esto claramente, sin subordinación a otros hombres y disponga de sus posiciones como ocurría en esa época, obviamente es dentro de los límites de la ley y la naturaleza. John Locke creía y defendía en la libertad de individuales y el libre consentimiento del pueblo a la elección de su gobernante. Más adelante,
aclara, solo un hombre llega a tener poder sobre otro cuando el primero viola la ley y el segundo lo castiga. Pero el castigo debe estar orientado por una conciencia y una razón. También ese poder nunca será absoluto y arbitrario. Para John Locke, el hombre desde el pasado remoto hasta el presente siempre ha vivido en asociación y por la asociación ha creado las leyes y el poder. Se le llama las formas de soberanía en el Estado. Asimismo, las ideas de Locke en Inglaterra desembocaron en una forma de soberanía llamada monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria, en el caso de Inglaterra, el gobierno del rey es asesorado por un poder legislativo, también llamado parlamento, el cual era autónomo e independiente, elegido por el ciudadano como lo planteó Emmanuel Montesquieu en Francia. Como ya se mencionó, la soberanía reside y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Artículo 41. El poder ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Formas de soberanía que actualmente se conocen son las siguientes. Soberanía política, aquella que tiene que ver con la organización política interna de un Estado, la cual se encuentra determinada por las reglas de su constitución. Soberanía económica o financiera, cuando se refiere a la determinación de las reglas económicas propias del sistema de una nación o país, o al manejo de sus activos económicos y la administración de sus finanzas. Soberanía alimentaria, referida a la capacidad de un Estado de producir sus propios alimentos y alimentar a su pueblo sin depender de terceros. Soberanía tecnológica, es la que tiene que ver con la capacidad de un Estado de producir o manejar la tecnología necesaria para sus operaciones sin requerir de terceros. Soberanía militar, la referida al manejo de las fuerzas armadas de una nación y a la defensa de sus límites territoriales.